el templo de Apolo en Delfi había una inscripción famosa: Conócete a ti mismo. No era un consejo espiritual de autoayuda, era una advertencia. Los antiguos griegos sabían algo que la psicología moderna confirmó siglos después. La mayoría de las personas cree conocerse, pero en realidad vive bajo una ilusión sobre sí misma. Hace unos años, en una crisis existencial más cara de lo habitual, mi terapeuta me sugirió que hiciera un ejercicio de autoconocimiento. Escribe quién eres, me dijo. Salí de la consulta pensando, ¿quién soy? ¿Soy un tipo de mediana edad que paga a alguien para que lo escuche quejarse? Eso ya es algo, ¿no? Pero cuanto más lo pensaba, menos claro lo tenía. ¿Soy mis pensamientos? ¿Soy mis acciones? ¿Soy lo que publico en Instagram? ¿O lo que como a escondidas a las 3 de la mañana? Hay una paradoja inquietante en la condición humana. Podemos enviar sondas al espacio profundo, descifrar el genoma humano y construir inteligencia artificial. Pero cuando alguien nos pregunta quién eres realmente, de pronto nos quedamos en silencio. El autoconocimiento es esa asignatura pendiente que todos tenemos, pero que nadie aprueba sin pasar por varias crisis existenciales. Es ese conócete a ti mismo que los filósofos griegos nos dejaron como herencia, junto con la democracia y el hábito de preguntarnos si esto es todo lo que hay. Y aquí empieza la historia incómoda, porque el autoconocimiento no es un acto romántico, no es mirarse al espejo con música inspiradora de fondo, es más parecido a abrir un expediente secreto sobre tu propia mente, un expediente donde aparecen cosas que preferirías no ver, ambición, miedo, autoengaño, un largo etcétera. En algunos casos, decisiones que tu yo consciente nunca admitirá. El conocimiento es el primer paso para dominar la vida, pero también es el paso que la mayoría evita, porque es mucho más fácil analizar a los demás y pues después de todo, psicoanalizar al vecino siempre es más divertido que psicoanalizarse a uno mismo, ¿o no? Hola amigos, mi nombre es Cristian Reyes y hoy vamos a hablar del viaje más largo, más incómodo y más necesario que puedes emprender. Un viaje hacia el interior de tu propia mente. Así que, vamos a ello. ¿Qué significa realmente conocerse a uno mismo? No es saber que te gusta el chocolate o que prefieres los gatos en vez de los perros. Eso lo sabe cualquiera. Conocerse a uno mismo es un proceso profundo de exploración de tu identidad, tus emociones, tus valores, tus creencias y un largo etcétera. Es entender por qué reaccionas como reaccionas, por qué te atraen ciertas personas y por qué otras te sacan de quicio. Spoiler, puede ser porque te recuerdan a algo de ti mismo que estás negando. Los antiguos griegos lo tenían claro. Como les dije anteriormente, en el templo de Apolo en Delfos, la máxima escrita era «Conócete a ti mismo». Sócrates lo convirtió en su bandera y por eso lo condenaron a muerte. Ya sabes, la gente no perdona que les recuerden lo poco que se conocen en realidad. En psicología, el autoconocimiento es la base de todo. Carl Jung, aquel señor que se peleó con Sigmund Freud porque no todo era sexo, para más chismes sobre ellos dos, los invito a ver mi video anterior. Pero, en fin, Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Básicamente, si no te conoces, vives en piloto automático, y el piloto automático suele estrellarse contra los mismos árboles una y otra vez. El autoconocimiento implica varias dimensiones: saber tus fortalezas y tus debilidades, comprender tus emociones, identificar tus valores y reconocer tus patrones de comportamiento. Es como hacer una auditoría de tu propia vida, pero sin el miedo más bien a que Hacienda te embargue el alma. En psicología, el autoconocimiento se define como la capacidad de observar, comprender e integrar los propios pensamientos, las emociones propias también, las motivaciones y los patrones de comportamiento. No es simple introspección, es conciencia estructurada sobre la propia mente. Investigaciones clásicas en psicología social, como las de Timothy D. Wilson,
demuestran que gran parte de nuestras decisiones provienen de procesos inconscientes. En otras palabras, muchas veces actuamos primero y luego inventamos explicaciones para justificar por qué hicimos lo que hicimos. Algo que Daniel Kahneman explica brillantemente en la teoría de los dos sistemas de pensamiento, uno rápido, automático e intuitivo, y otro lento, reflexivo y racional. El problema es que el sistema rápido suele tomar las decisiones mientras el sistema racional escribe el discurso elegante ya después. Desde el psicoanálisis de Sigmund Freud, hasta la psicología humanista de Carl Rogers, el autoconocimiento ha sido considerado una herramienta central para el desarrollo psicológico. Pero aquí aparece una realidad incómoda. Cuanto más se explora la mente humana, más compleja se vuelve. Es como entrar en una biblioteca infinita donde muchos libros están escritos por versiones pasadas de ti mismo. Y algunas de esas versiones, francamente, pues no eran muy sabias. Y quizá también las actuales, pues tampoco lo sean demasiado. Es difícil aceptarlo, pero lo dije al principio, autoconocerse puede ser doloroso. El autoconocimiento tiene beneficios claros y documentados en psicología. Las personas con mayor conciencia emocional tienden a tener mejores relaciones, mayor regulación emocional y a tomar decisiones más coherentes con sus valores. Investigaciones sobre inteligencia emocional, popularizadas por Daniel Goleman, muestran que reconocer nuestras emociones es un factor clave para el bienestar psicológico. Los beneficios del autoconocimiento son tantos que deberían de venir con prospecto. Primero, mejora tu autoestima. Cuando te conoces, sabes lo que vales y dejas de buscar validación externa constantemente. Dejas de necesitar likes para dormir tranquilo. Segundo, tomas mejores decisiones. Sabes lo que quieres, lo que necesitas y lo que te conviene. Adiós a las relaciones tóxicas, adiós a los trabajos que odias, adiós a comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Tercero, regulas mejor tus emociones. Entiendes por qué te enfadas, por qué lloras, por qué a veces te da por reír en momentos inapropiados. Todos tenemos algún amigo así. Pero el autoconocimiento también tiene un lado, pues digamos, oscuro. Hay que tener en cuenta que toda luz genera una sombra. Porque cuando empiezas a observarte con honestidad, descubres algo inquietante. Muchas de tus decisiones no fueron tan racionales como pensabas. Descubres patrones repetidos, errores recurrentes y deseos contradictorios. A veces el autoconocimiento se siente como abrir un cajón viejo, donde encuentras versiones pasadas de ti mismo tomando decisiones cuestionables. Un poco como revisar tus publicaciones de Facebook del 2009, del 2010. Quizá haya muchas que te causen vergüenza el día de hoy. El camino del autoconocimiento tiene sus desafíos y no son menores. Primero, duele, pues conocerte implica enfrentar tus sombras, tus fracasos, tus miserias. Es como hacer una limpieza profunda del armario. Encuentras cosas que ni recordabas y que preferirías no haber visto. Segundo, requiere tiempo. No te conoces en un fin de semana, por mucho que hagas un retiro de mindfulness en el campo o en Cancún, etc. El autoconocimiento es para toda la vida, como el matrimonio, pero sin la posibilidad de divorcio. Tercero, la resistencia al cambio. Descubres cosas de ti mismo que no te gustan y que cambiarlas cuesta y a veces mucho. Es más fácil seguir como siempre, aunque seas infeliz. La zona de confort es cómoda por algo, aunque sea una cárcel. Para entender el poder del autoconocimiento, miremos a dos grandes filósofos. El primero, el gran Sócrates. Este ateniense, feo como un sapo según sus contemporáneos, dedicó su vida a una sola misión: hacer preguntas. No preguntas cualesquiera, preguntas incómodas como ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Por qué crees que sabes lo que crees que sabes? Sócrates no escribió nada, literalmente 0 libros. Lo conocemos por lo que escribieron sus alumnos, especialmente Platón. Su método era simple, conversaba con la gente y a base de preguntas les demostraba que en realidad no sabían nada de lo que creían saber. Imagina la escena. Vas tan tranquilo por el ágora y aparece un señor bajito con barba que en media hora te demuestra que no tienes idea de qué es la amistad, el amor o la democracia. Los atenienses no le perdonaron esto.
Le acusaron de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. La sentencia, muerte por cicuta. Y Sócrates, por una calma que solo da el autoconocimiento absoluto, bebió el veneno y siguió filosofando hasta su último aliento. La lección es profunda. Conocerte a ti mismo puede costarte la vida, o al menos la comodidad, pero también te da la libertad real, la de saber quién eres y por qué merece la pena vivir o morir por ello. Sócrates no temía la muerte porque se conocía lo suficiente para saber que su esencia no estaba en el cuerpo, sino en las ideas, y sus ideas trascendieron el tiempo. Otro ejemplo extraordinario de autoconocimiento en la historia es el emperador filósofo Marco Aurelio. Gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia mientras escribía un diario personal lleno de reflexiones sobre sus propias debilidades. Ese diario se convirtió en el libro Meditaciones. Lo fascinante no es que fuera emperador, lo fascinante es que era brutalmente honesto consigo mismo. Escribía recordatorios constantes sobre su ego, su ira, su necesidad de controlar sus impulsos y, bueno, imagina eso por un momento. El hombre más poderoso del mundo escribiendo notas privadas para no convertirse en un tirano. En una época donde muchos gobernantes se creían dioses, Marco Aurelio practicaba algo muy radical, la autoobservación constante. Y ese ejercicio mental lo convirtió en uno de los referentes filosóficos del estoicismo. La historia demuestra que muchos emperadores tenían poder absoluto, pero cero autoconocimiento. Y el resultado suele aparecer en los libros de historia bajo la categoría de desastre político. Si eres terapeuta o estás en formación, escucha. El autoconocimiento no es solo para tus pacientes, es para ti también. Un terapeuta que no se conoce es como un guía turístico que nunca ha salido de su casa. Primera estrategia, fomenta la autoobservación. Invita a tus pacientes a observar sus pensamientos y sus emociones sin hacer ningún juicio, que sean científicos de su propia mente. Hoy sentí ira, ¿de dónde vino? ¿A qué huele la ira? ¿Qué forma tiene? Parece una locura, pero funciona. Segunda, trabaja la conexión pasado-presente. Ayuda a tus pacientes a entender que la persona que son hoy se construyó a lo largo de su historia. ¿Por qué tomaste esa decisión a los 20? ¿Qué decía eso de ti en ese momento? Conectar los puntos ayuda a entender los patrones. Tercera, utiliza el feedback externo con cuidado. A veces lo que otros ven en nosotros es un espejo necesario, pero hay que trabajarlo con delicadeza. No es fulanito dice que eres insoportable, sino ¿qué crees que ve fulanito en ti que tú no ves? Cuarta, promueve la escritura reflexiva. El diario personal es una herramienta terapéutica infravalorada. Escribir ordena el caos mental y releer lo escrito semanas después revela patrones que en el momento pueden pasar desapercibidos. En psicoterapia, el autoconocimiento no se impone, se cultiva. Diversos modelos terapéuticos trabajan este proceso desde distintas maneras, desde distintos enfoques. El psicoanálisis, por ejemplo, explora el inconsciente. La terapia cognitiva identifica distorsiones del pensamiento y la terapia humanista promueve la autenticidad y la aceptación. Sin embargo, la investigación contemporánea sobre psicoterapia, como los estudios de Bruce Walpole, señalan que la conciencia emocional y la reflexión guiada son elementos claves en el cambio terapéutico. En términos clínicos, fomentar el autoconocimiento implica ayudar al paciente a observar tanto sus patrones relacionales, sus mecanismos de defensa y sus narrativas internas, pero con una advertencia importantísima. El autoconocimiento no debe convertirse en autocrítica destructiva, porque analizarse sin compasión puede convertirse en otra forma sofisticada de maltrato psicológico. ¿Y cómo aplicamos esto en casa sin tener que pagar $100 la hora? Fuera del consultorio, el autoconocimiento se desarrolla mediante prácticas simples pero muy poderosas. Como les decía anteriormente, la escritura reflexiva, por ejemplo, ha demostrado efectos positivos en regulación emocional según investigaciones de Jane Pennebaker. Así que la primera estrategia es escribe un diario de emociones. Cada noche escribe 3 cosas. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Por qué crees que te sentiste así? ¿Y qué aprendiste de eso? No hace falta escribir una novela de todo el día.
con 5 minutos basta. La Universidad de California hizo un estudio y descubrió que 3 semanas de esto aumentan significativamente la autoeficacia. Segunda estrategia, pregunta a personas cercanas. Elige a alguien de confianza y pregúntale cuáles crees que son mis mejores y mis peores características. Pero prepárate para la respuesta. Si te dicen eres un poco pesado, no te enfades, agradécelo. Es información valiosa para trabajar en tu autoconocimiento y tu crecimiento personal. Tercera, practica la autocompasión. La doctora Christine Neff, que se ha pasado años estudiando esto, dice que la autocompasión es tratarte a ti mismo como tratarías a un amigo. Cuando te equivocas, no te machaques. Di, bueno, esto no salió bien, pero soy humano y mañana será otro día. Y si puedes, ponte la mano en el corazón mientras lo dices. Suena ridículo, pero activa áreas cerebrales del cuidado emocional. Cuarta, prueba cosas nuevas. El autoconocimiento se estanca en la rutina. Haz algo que no hayas hecho. Cocina algo diferente. Apúntate a un curso de algo que te dé vergüenza. Viaja solo. Haz experiencias nuevas que te muestren facetas de ti que desconocías. Yo probé lo de hacer cosas nuevas. Me apunté a un curso de cerámica y descubrí que soy pésimo, que tengo menos paciencia que un niño con hambre y que el barro me produce urticaria, pero oye, me conozco a mí mismo ahora un poco mejor. Ahora sé que debo alejarme de cualquier actividad que implique manualidades y riesgo de ensuciarme. Quinta, observación de patrones conductuales. Hazte preguntas como ¿por qué reaccioné así en este momento? ¿Qué emoción estaba evitando? ¿Qué necesidad estaba tratando de satisfacer? Estas preguntas funcionan como pequeñas linternas dentro de la mente. También es útil observar la reacción emocional ante críticas o conflictos, porque muchas veces lo que más nos irrita en otros refleja algo. Puede ser algo no resuelto de nosotros mismos o algo inconsciente, algo que no estamos viendo, que precisamente es parte de nosotros mismos. Para los que quieran profundizar en esto de conocerse o al menos entretenerse mientras fingen que lo hacen, aquí va mi lista de recomendaciones de 3 libros y 3 películas. Primero, como siempre, vamos a empezar con los libros. En esta ocasión, el primer libro que les recomiendo es The Law of Human Nature de Robert Greene. Este es un análisis profundo sobre motivaciones humanas, ego, manipulación y autoconciencia, que definitivamente te ayudará a conocerte mucho mejor desde perspectivas que no habías considerado antes. Entonces pasamos a la segunda recomendación, que es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, el clásico moderno sobre por qué conocer tus emociones importa más que tu coeficiente intelectual. Spoiler, el éxito no es solo para los listos, sino para los que se conocen. Tercero, El poder de la autocompasión de Christine Neff, la Biblia de tratarte bien a ti mismo, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Películas, la primera que les recomiendo es El show de Truman. Truman vive una realidad construida sin saberlo. ¿Te suena? Todos vivimos en narrativas que no hemos elegido. La película es una metáfora perfecta del despertar al autoconocimiento. La segunda recomendación, Inside Out, una maravilla de Pixar sobre cómo funcionan nuestras emociones. Literalmente tus sentimientos son personajes dentro de tu cabeza. Si esto no es autoconocimiento animado, entonces no sé qué es. La tercera recomendación, El diario de Noah. Más allá del romance, plantea preguntas profundas sobre la identidad y la memoria. Si pierdes los recuerdos, sigues siendo tú. Para reflexionar y obviamente para llorar, todo junto. Y si les interesa conocer más sobre este tema, en la descripción del video les dejo la bibliografía completa de la información, de dónde saqué la información para hacer este video. Al final, el autoconocimiento no es un destino, es el camino. Un camino que dura toda la vida y que nunca termina. Porque tú cambias, el mundo cambia y lo que ayer era cierto, hoy puede no serlo. La gracia está en el proceso, no en la meta. Conocerte a ti mismo te da libertad. La libertad de elegir en lugar de reaccionar. La libertad de vivir según tus propios valores, no según los valores de alguien más. La libertad de aceptar tus luces y tus sombras y de quererte a pesar de todo. Ten en cuenta que la vida no examinada no merece ser vivida. Y aunque Sócrates murió por eso, tú no tienes por qué.
puedes vivir examinándote con todas las incomodidades que eso conlleva, pero también con toda la paz que da saber quién realmente eres tú. Así que empieza hoy, pregúntate, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué hago lo que hago? Cuando tengas una respuesta, pregúntatelo otra vez, porque el autoconocimiento es eso, un diálogo infinito contigo mismo, como una conversación de ascensor que dura toda la vida. El autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas para la libertad personal, porque cuando una persona comprende sus propios impulsos, sus motivaciones, sus miedos, deja de reaccionar automáticamente y empieza a elegir teniendo en cuenta que elegir implica responsabilidad, pues cada etapa de la vida revela nuevas versiones de nosotros mismos, algunas más sabias, algunas otras más impulsivas, pero todas forman parte de nuestra misma historia, de nuestra propia historia, la historia de una mente que intenta comprenderse a sí misma. Y quizás esa sea una de las aventuras más complejas que existen, porque después de todo, explorar el universo es difícil, pero explorar la mente puede ser todavía más difícil y quizá más peligroso. Llegamos hasta aquí este video y no olvides suscribirte para más preguntas existenciales sin respuesta. Y pues si te ha gustado el video, compártelo con alguien que necesite conocerse un poco mejor o con tu terapeuta, que también necesita saber que no estás solo en esto. Chao.